te doy la palabra. Bueno, igualmente mi nombre es Diego Magi, soy estudiante del quinto nivel de Administración de Empresas del Instituto Rumiñahui y a continuación vamos a realizar una entrevista al señor Franklin Mullo. Vamos a que nos cuente un poquito de qué funciones desempeña, de cuál es la empresa en la que está trabajando y Franklin es tu turno. Bueno, qué gusto con todos. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito la experiencia de poder estar trabajando en una empresa, en este caso de intermediación financiera. Trabajo en la cooperativa de ahorro y crédito Sol de los Andes. Llevamos en la institución 3 años ya. Y bueno, prácticamente la iniciamos desde, podría hablarte de menos cero incluso, porque tomamos una institución que estuvo con pérdidas incluso, y bueno, ya iremos conversando más adelante algunas cosas. Desempeño la jefatura de negocios en lo que es el tema de la cooperativa, y también un poco trabajamos en el área administrativa, en el comité gerencial de la institución. Ok, muchas gracias Franklin. Bueno, vamos a empezar con unas cuantas preguntas, ¿ya? Mi primera pregunta sería, ¿cómo se formó la cooperativa? A ver, bueno, la cooperativa la cooperativa ya existía hace 10 años atrás. Nosotros llegamos con un nuevo equipo de trabajo hace 3 años. Un equipo de trabajo ya con experiencia que pues ya habíamos trabajado en otra cooperativa del mismo segmento, del mismo mercado, y bueno, eso nos facilitó un poco el trabajo. Entonces, en el año 2017 tomamos este nuevo proyecto, que era levantar a la institución. Como te comentaba, la cooperativa estuvo por quebrar, podríamos hablar, porque ya estuvo incluso en ese momento con la CEPS, ya estuvo en proceso de intervención. Pero tomamos el reto porque creíamos que es posible, creemos que la experiencia que tuvimos ya de muchos años atrás en otras cooperativas nos iba a servir. Entonces conformamos un equipo de trabajo bastante multidisciplinario, bastante conocido en temas de microfinanzas, y pues asumimos el reto de empezar. Entonces podríamos hablar que ya en este proceso nuevo, en esta administración, empezamos el proyecto hace 3 años atrás. Gracias. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿puedo dirigir mi negocio con más socios? Claro que sí, de eso se trata. Cuando tú conformas un negocio, pues obviamente vas a requerir también de apoyo económico, vas a requerir de financiamiento, vas a requerir, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con muchos socios inversionistas, trabajamos con socios ahorristas, trabajamos con socios crediticios. Entonces, obviamente de eso es del trabajo, ¿no? También si hablamos de otro tipo de socios, por ejemplo, para emprender un negocio, obviamente tú solo vas a caminar un par de pasos, es bueno, lo puedes hacer, pero si quieres avanzar un poco más, quieres crecer, quieres llegar a más lugares, pues tienes que de ley asociarte. Lo ideal acá es ver con quién te vas a asociar, ver qué tipo de personas que vas a unir a tu equipo de trabajo. Pues es importante el tema de trabajar con más socios. Ok, gracias Franklin. Listo, gracias. Mi siguiente pregunta sería, ustedes cuando estaban conformando la cooperativa, ¿se dieron cuenta que existía un suficiente mercado para poder invertir y crear esta nueva empresa? Bueno, en el tema de mercado, yo creo que para todo negocio no va a existir de pronto un mercado óptimo, digamos. Sí, cuando tú vas a empezar cualquier negocio, siempre te vas a encontrar con dificultades, siempre va a existir debilidades también. Entonces, si tú quieres esperar para arrancar un negocio, quieres esperar el 100% de que ese mercado va a ser óptimo, no va a lograr, no va a pasar eso. Siempre vamos a tener un mercado de pronto con una viabilidad buena, alta, media, baja, y como en todo negocio, ¿no? Como en todo negocio, ahora lo ideal es en meterte al negocio y tratar de que tus productos pues puedan llegar a los clientes, ¿no? Entonces ahí se crea el tema de diferenciación entre empresas, o diferenciación entre marcas. Cuando tú llegas ya con tu producto, debes crear eso en tus clientes, ¿no? Que te prefieran a ti.
Entonces ahí obviamente nosotros como cooperativa de ahorro y crédito, hay muchas, ¿no es cierto? Acá en Riobamba, en la zona central, hablándote de Chimborazo, de Cotopaxi, de Tungurahua, son los sectores que hay mayor número de cooperativas, por ejemplo. Pero a pesar de eso, como te mencionaba, los colaboradores en su gran mayoría ya somos de experiencia, hemos trabajado 10 años y más ya en cooperativas, tenemos ya nuestros clientes y conocemos a dónde tenemos que llegar. Entonces eso nos ha ayudado bastante a poder captar nuevos clientes, nuevos socios, ¿no? Pero como os vuelvo y repito, para cualquier negocio no va a haber un mercado óptimo, digamos, donde esté el 100% de demanda insatisfecha. Eso no vas a encontrar. Siempre va a existir tal vez un porcentaje, un 20, un 30 de pronto, incluso ni haya siquiera una demanda, pero ahí es donde tú debes entrar con tu negocio, pues a marcar diferencias y a tratar de captar tus nuevos clientes o los clientes de otras empresas, pues, ¿no? Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es tener la experiencia en este sector? Bueno, para nosotros ha sido prioritario el tema de la experiencia, ¿no? Como te mencionaba, nuestro personal en su gran mayoría fuimos ya de algunas instituciones financieras, ¿sí? Y conocemos del sector, sabemos en nuestro caso quiénes son los que buena paga, cuáles son los mercados que son de alto riesgo, cuáles son los sectores que no cumplen puntualmente los pagos, ya lo conocemos. Entonces, por eso la experiencia siempre va a ser importante. Y bueno, voy a ir relacionando un poquito también, un poco mi negocio personal también para que vayamos viendo de que financieros y por qué. Por eso mencionan por ejemplo, los chinos. Ellos cuando van a emprender algo, primero tienen que hacer experiencia. Primero, por ejemplo, no es que tú ya te gradúas y enseguida arranco mi negocio, no. Puede ser que mientras estudias, vas en el área que tú deseas vender, entonces cuáles son las áreas de trabajo, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar un área importante en el tema de el área administrativa, la área operativa, por ejemplo, en nuestro caso manejamos la área gerencial y obviamente las demás áreas, ¿no? Entonces, dentro del organigrama funcional ya cada quien sabemos cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, hasta dónde nosotros podemos tomarnos atribuciones ya y qué decisiones ya implican una responsabilidad más alta de algún otro directivo o de un jefe superior. Entonces, en cualquier empresa, en cualquier negocio que tú vayas ya a manejarlo formalmente, es importante ir definiendo funciones para que no y respeten de pronto procesos o que no se pasen de toma de decisiones, no tomes decisiones equivocadas porque esas cosas no te correspondían a ti, por ejemplo. Entonces, para todo eso siempre va a ser necesario e importante definir un organigrama al iniciar un proyecto. Listo. ¿El mercado potencial al que ustedes se dirigen son a los clientes? Porque ellos es su Claro, claro. prioridad. Bueno, te cuento un poquito de nuestro mercado objetivo, nuestro mercado meta. Por ejemplo, nosotros trabajamos, podría mencionar que de un 100% de la cartera de créditos es microcrédito, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa hablar de microcrédito? Hablamos de negocios informales, de negocios formales, hablamos de los mercados, hablamos de personas que están desempeñándose trabajos al día. Por ejemplo, ese es nuestro mercado meta. Ahora, no solamente hemos dejado el mercado en un solo sector. Por ejemplo, hoy por hoy el tema de la pandemia, por ejemplo, si hubiésemos concentrado nuestra cartera, digamos, el 100% de nuestra cartera en servidores públicos, hoy hubiésemos estado complicados, porque ustedes pueden ver que perdieron muchos trabajos los servidores públicos, por ejemplo. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, pues
también nos hubiese afectado a nosotros, pero nosotros hemos tratado de diversificar el tema de nuestro mercado para que no nos pase ese tipo de situaciones. Incluso ahora estamos enfocándonos en el tema de la agricultura. Entonces, como ustedes saben, el tema de la pandemia, las únicas áreas que no pararon fue el tema de la agricultura, el negocio de víveres, el negocio de farmacias y cosas así, ¿no? Entonces, hoy por hoy nosotros también nos estamos enfocando mucho ya en el tema agrícola, en el tema agrícola y ganadero, porque consideramos que es un mercado que no puede de pronto parar, porque ese tema de la pandemia no se sabe, que de pronto volvamos nuevamente a un mercado, a un semáforo rojo, por ejemplo, y otra vez estamos en problemas. Entonces, por eso nuestro mercado meta, hablando como institución financiera, tenemos diversificado en varios sectores. Entonces, su manera de captar ahorita más clientes es sobre el COVID, sobre la pandemia, sobre lo que las necesidades de las personas tenemos ahorita, porque algunas personas, como bien dice, se han quedado sin trabajo y están buscando de dónde sacar ya sea su mini market, su taller o cualquier cosa. Entonces de esos están apoyándose para tener más ingresos, ayudando. Igual es un apoyo para la gente también. Mira, en ese tema de la pandemia que hoy estamos atravesando, yo considero que muchos han tenido que un poco, digamos, dejar a un lado el tema de nuestro miedo de pronto a emprender algo. Otros dejamos un poco al lado la vergüenza incluso de salir a ofertar algún producto, y por el mismo hecho de supervivencia, de sobrevivir, de generar algún ingreso para la casa, nos ha tocado emprender otro tipo de actividades, porque sabemos que de pronto el negocio que tenemos ahora no es el más apropiado, o la gente no demanda de ese producto, bien porque es un producto suntuario, por ejemplo. Pero hay productos que hoy la gente por ejemplo, necesita, por el tema de alimentación, el tema de equipos de protección, por ejemplo, hoy por hoy es el tema que está más en boga. Entonces, cosas como esas, hoy en el tema de la pandemia también han aparecido otros emprendimientos, y a otros nos han exigido, digamos, a emprender algo, porque algunos perdieron su trabajo, ¿no es cierto? Otros estamos con los sueldos de pronto disminuidos, y como tenemos que cubrir obligaciones financieras, tenemos que cumplir con la familia, responsabilidades con la familia, hay que buscar formas también de emprender para poder satisfacer esas necesidades que hoy por hoy nos están faltando. Gracias, Franklin. Mi pregunta es, ¿cómo hace la cooperativa para poder captar más clientes, para poder atraer más personas a invertir en ustedes? Bueno, nosotros siempre hemos estado trabajando en el tema de innovar nuestros productos, de crear nuevos productos. Por ejemplo, te comento dos productos de estrella que nosotros tenemos hoy por hoy para captar más clientes. Tenemos, por ejemplo, implementamos con ese tema de la pandemia, por ejemplo, implementamos el servicio virtual de la cooperativa, que no teníamos hace meses atrás. Entendemos que la gente hoy por hoy no quiere salir de casa, algunos no quieren salir de casa, entonces, pero necesitan seguir transaccionando, necesitan pagar sus servicios básicos, necesitan seguir haciendo transferencias o de proveedores y cosas así. Entonces, nosotros creamos el servicio de la banca virtual o la banca en línea, donde ustedes con su cuenta, pues ya no hace falta de que usted vaya a la cooperativa, simplemente puede hacer transferencias, pagos y todo lo demás, revisar sus cuentas. Y esto, por ejemplo, ya nos genera un nuevo nicho de mercado, porque hay gente, en este caso jóvenes, que ya ven, no, pues la cooperativa ya tiene un nuevo producto, eso me va a ayudar. Entonces, incluso ahora los millennials, por ejemplo, son gente que quieren rápido las cosas, ¿no es cierto? Queremos que sea todo rápido. Entonces, en el celular, por ejemplo, ya queremos que haya todo, ¿sí? Entonces, del celular tú manejas todo. Entonces, con eso nos enfocamos a otro nicho de mercado, que estamos hablando de los millennials, que son gente que necesitan servicios virtuales rápidos. Te hablé de un producto. Otro producto que nosotros creamos es una forma de ahorro en casa. Te voy a comentar. Por ejemplo, acá tenemos, a ver, ¿dónde está? Tenemos una casita ahí, creo que lo pueden ver, ¿ya? Esta es una casita, lo llamamos Mi Casa Sol, ahí le podemos ver. Este es uno de los productos de estrellas que lanzamos desde la cooperativa hace
un par de meses antes de la pandemia lo lanzamos. ¿Por qué creamos este producto? Porque entendemos que el tema del ahorro va a ser importante. Porque sabemos que nuestra materia prima para nosotros como cooperativa es el dinero. Entonces, queremos buscar más clientes, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que me hiciste. Queremos captar más clientes, queremos buscar más socios. Entonces, vamos a crear estrategias. La estrategia que hemos creado, por ejemplo, es de hacer un ahorro a domicilio. El cliente se lleva a su casita, ¿sí? Es de esta casita. Ahí lo podemos ver. Una casita bien bonita. Y es una alcancía, más o menos. Esta casita tiene un candadito acá. La llave de este candado lo tenemos nosotros, no se queda con el cliente. Entonces, ¿qué buscamos con esto? De que toda la familia trate de hacer algún tipo de ahorro en su casa. Y cada 15 días o cada mes nosotros les visitamos, abrimos el candadito, llevamos el dinero que ellos han ahorrado. Esto se va a un plancito importante que es un ahorro que se llama Plan Sol, donde el cliente ha hecho su ahorro durante un año, 6 meses, lo que pueda. Entonces, eso le sirve al cliente para sobrevivir en la pandemia, por ejemplo. Muchos sacaron el dinero de la casita, por ejemplo, para sobrevivir en la pandemia. Y muchos otros destinan ese tipo de ahorros para educación, para enseñar a los hijos, por ejemplo, el tema del ahorro. Entonces, ¿cómo captamos más clientes? Buscando estrategias, no hay de otra. Buscando estrategias, buscando formas de atraer más clientes, creando nuevas necesidades, satisfaciendo otras necesidades y cosas de esas es necesario para generar más clientes. La otra pregunta, ya usted hablaba que es muy importante la comunicación con los empleados en esta parte de ponerse la mano en el corazón en estos tiempos. Ya, un poquito al tema de personal. Bueno, me voy a referir un poco al tema de personal. Por ejemplo, nosotros después de la pandemia, no hemos despedido a nadie, ¿sí? Hemos tratado de mantenernos el mismo número de personas. Hemos tenido que un poco recortar el tema salarial para que avance para todos, ¿no? No fue, al menos los 2 meses, digamos, marzo y abril, no se produjo nada. Tuvimos que trabajar a tema operativo nada más, pero el resto de personal no podíamos hacer nada. Pues por más que queríamos aportar en algo, pero teníamos que costear el tema salarial. Pues hoy por hoy nosotros tenemos como objetivo, al menos al corto plazo, no despedir a nadie, porque hoy por hoy conseguir un trabajo después es mucho más complicado. Pero lo que sí estamos exigiendo a nuestros colaboradores es el tema de cumplimiento de metas, por ejemplo, ¿sí? A tratar de ser un poco más fuertes en el tema de cumplir metas. Y en el tema laboral, obviamente, el clima laboral es importante. Cuando mantienes un clima laboral adecuado, cuando tu personal está comprometido con la visión, cuando tu personal en realidad entiende a dónde debes trabajar o cómo debes trabajar, es muy bueno. Pero también cuando suceden el tema de conflictos o cuando el clima laboral tuyo, de tu empresa no es el adecuado, pues te va a generar más problemas. Entonces, cuando ya identifiques, por ejemplo, un problema laboral de X o Y situación, pues hay que atenderlo inmediatamente, no permitir que el problema crezca, ¿no es cierto? Entonces, cosas como esas sí trabajamos nosotros mucho con el personal. Vuelvo y repito, trabajamos con metas, trabajamos por comisiones, ¿sí? ¿Qué más te puedo comentar? Siempre a veces tratamos de mantener incentivos, por ejemplo, incentivos no financieros. ¿A qué me refiero con incentivos no financieros? Me refiero, por ejemplo, al seguro de salud, por ejemplo, es un seguro que da la cooperativa. Es por ejemplo, el seguro de ayuda, por ejemplo, por fallecimiento. Todo el personal está asegurado, por ejemplo. Entonces, cosas como esas son cosas también que valora mucho el colaborador. Ok, Franklin, muchas gracias. Como para ir finalizando la entrevista, tal vez algunas palabras, algunos consejos que podría dar a todos los jóvenes que recién estamos, como nosotros, capacitándonos y a las personas que tienen en mente, digamos, proyectos y dicen yo quiero invertir o yo quiero crear o tengo este proyecto. ¿Qué sería un consejo que les puedes dar para tener éxito en sus negocios? Chévere, Diego, gracias por la pregunta. Como vuelvo y repito, a mí me apasiona mucho el tema del emprendimiento, ¿sí? Yo digo
gustado en la universidad ya topar ese tipo de temas, por ejemplo, pero en mi tiempo no hablaban así. En mi tiempo era más teoría que práctica. Yo recomiendo, por ejemplo, si quieres hacer algún emprendimiento, lo primero que tienes que aprender es a vender. Es importante. Si, por ejemplo, al momento de arrancar tu negocio y te dan vergüenza vender o te da miedo vender o por ahí en la primera venta ya te bajaron la moral, entonces todavía no estás listo. Espera nomás un chance más. Haz un poco más de experiencia. Pero, por ejemplo, si tú eres de las personas que ya fuiste, te arriesgaste a vender el producto que sea y sabes que eres un buen personaje para hacer ventas, ya es un punto a favor. Entonces, es importante ir haciendo un poco de experiencia en el tema de ventas. Lo que sea en el negocio que te vayas a poner, oye, lo que sea, hasta lo que vas a vender piedras, debes saber a ventas. Ventas, ventas, ventas es importante. Es por eso que sería importante hoy por hoy, por ejemplo, a los nuevos jóvenes, siempre les motivo que debemos que ir aprendiendo en el tema de ventas. Así seas un profesional en el tema, un abogado, un médico, tiene que vender. Entonces, hay que potencializar esa área. Y lo segundo, lo que ya les mencioné, hacer un poco de conocimiento, lo que ya están haciendo ustedes. Por otro lado, también un poco de la experiencia en el área que vas a empezar, en el área, no sé, en el área que tú quieras, que te guste, pues ahí tienes que hacer experiencia. Y la parte final, dar el primer paso, arriesgar. Una vez que tú ya cumplas esas dos variables, una vez que tú ya dices, yo sé vender y me voy a lanzar, y la vez que digas que ya tienes la experiencia suficiente respecto al área, pues hay que lanzarse. Eso no te garantiza de pronto que va a ser un éxito al 100%, ¿no? Sí, en el paso, en el negocio, lo que tú empiezas, vas a encontrar de todo, pero ya no va a ser tan duro el golpe. Por ejemplo, cuando tú no sabes vender, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, no conoces mucho el negocio y te inviertes un buen billete ahí, digamos, unos 5,000 o 10,000 en un negocio, y recién ese rato vas a aprender a vender, no está bien. Entonces, dos cosas importantes, chicos. Aprender a vender y dar el primer paso va a ser importante. Hacer experiencia también va a ser importante. Es que, pero las limitantes a veces no es el tema económico. A veces nos ponemos a pensar, ¿y ahora cómo financio mi proyecto? ¿Dónde saco la plata? Te cuento que eso es lo más fácil. Es lo más fácil. Lo más difícil para iniciar en un negocio, para iniciar a emprender algo, es el vencerte tú mismo. Entonces, el vencerte tú mismo, ese es lo más difícil. Dar el primer paso. Ahí es donde muchos se quedan o si se lanzaron mal. Entonces, ahí es donde tú debes tomar todas las medidas necesarias para que tu emprendimiento pues vaya por buen camino. Eso nomás. Sí, muchas gracias. Sí nos ha ayudado con cada una de las preguntas porque nosotros hemos estudiado y ahorita usted sí nos abre un poquito más la idea cómo puede ser nuestro plan de negocios, cómo pudimos surgir. Y también creo que la experiencia, como usted dice, y es lo más fácil para usted, ya dice, lo más fácil conseguir dinero y lo más difícil es tomar la decisión que ya, pero sí, también hemos visto que las personas no son 100% constantes, por eso es lo que fallan los mini negocios. Sí, el tema de la constancia que tú mencionas también es importante. Cuando tú emprendes algo, al menos los primeros meses o el primer año al menos, es un reto bastante fuerte para mantener el negocio. El primer año tienes que empezar a levantar tus clientes, tienes que empezar a costear tus gastos, y es ahí donde a veces mucho ya decae, ¿no? Eso no es para mí. Y hasta ahí llegó el emprendimiento, ¿no? Entonces, pero las personas que se logran mantener y por cada problema que venga, no, hay que seguir, hay que seguir. La actitud es muy importante. El momento que ya te pasó algo, un fracaso, no se vendió, las cosas se caducaron y tú dices, no, eso no es para mí, ahí quedó, ya, preferible seguir de empleado.
Pero si tú dices, ya, está bien, fracasé en esta y vamos a ver, hay que seguir vendiendo. Si le pones ese tipo de actitud a tu emprendimiento, te aseguro que vas a salir. Constancia, sí, también es importante. Ok, Para su gracias. experiencia, para su última preguntita, para su experiencia, ¿qué tiempo más o menos, cuántos años a largo o corto plazo es para ya ver resultados? Bueno, un poco de la parte teórica hablamos, ¿no? Dicen que los negocios ya los primeros 6 meses deben estar empezando a generar el punto de equilibrio, por ejemplo. Eso dice la parte teórica. En el tema práctico, al menos en esas circunstancias, analizando hoy, por ejemplo, con el problema que tenemos hoy, estamos hablando de un mercado que no tiene mucho circulante, estamos hablando de personas que perdieron trabajos y hay mucho negocio informal. Por ejemplo, yo sí le pongo de 6 a un año, de 6 meses a un año por lo menos, que debe estar trabajando así, tablas, con las justas. Ya después del año, pues si lograste pasar el año, dice la parte teórica, dice si pasaste el año ya, es un negocio que se puede mantener. Pero en el tema práctico, ya viendo la parte actual hoy, tampoco te garantiza eso. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, estamos en semáforo amarillo casi la mayor parte del país. De aquí, diga, la próxima semana, todos se van a rojo. Ya, por más negocio que esté ya estable, te das cuenta que hoy negocios que han estado por varios años en el mercado, negocios ya de una marca reconocida incluso, han quebrado, porque no pueden subsistir a no funcionar, por ejemplo, 1 o 2 meses más, no vamos a sobrevivir. Entonces, pero en el tema de emprendimientos, cuando yo empiezo el negocio, yo por ahora le pongo de 6 meses a un año donde debe empezar a generar ya el negocio, ¿sí? Y algo más, por ejemplo, los chinos, me gusta mucho leer esta parte, los chinos, por ejemplo, el negocio cuando ya no te rinden el año, ya, dejámoslo, busquemos otra alternativa. Pero a veces también hay personas que dale y dale 1 año, 2 años y siguen perdiendo, por ejemplo, tampoco tenemos que llegar a ese extremo, ¿no? Cuando el negocio ya no te da en 1 año, yo probablemente cambio de producto, me veo otra alternativa. Listo, muchas gracias. No sé si Dieguito tienes algo más. Bueno, sí, Fran, muchas gracias. Muy interesante toda la entrevista y sobre todo nos sirve a nosotros como estudiantes y también como jóvenes que en un futuro deseamos emprender y crear nuestras propias empresas o negocios y es importante estos puntos que tratas, como son vencernos a nosotros mismos, lo más importante, que el área financiero muchas veces nosotros decimos, ¿quién me va a dar plata? ¿Quién me va a dar para poder invertir? Viéndolo desde este punto de vista, es verdad que es lo que más fácil nos puede ser, porque nosotros hipotecamos tal cosa o tenemos algo y ya no está en la plata fácil. Y sí, es un buen consejo, vencernos a nosotros mismos y tomar el primer paso. Muchas gracias por esta entrevista, por las palabras, por los consejos y más que agradecido. Muchas gracias. Listo, y quiero solamente culminar, si me permiten, con algo que se me olvidaba, por ejemplo. Eh, yo pienso y digo, si hubiese estado en la edad que ustedes están ahora, ¿no? Yo entiendo que están entre 20, más de 20 creo yo. Si hubiese estado en esa edad, digo, si hubiese uno empezado de esa edad a emprender algo, hoy por hoy ya estuviera en otro entorno, digamos. Pero en el área que ustedes están, la recomendación también sí es un poco ir aprendiendo lo que ya el mercado va necesitando. Por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, el tema de las comidas, el tema de los víveres, eso es lo que más demanda la gente. Por ejemplo, en esa área uno ya se puede ir especializando, puede ir aprendiendo, puede ir conociendo un poco más. Ya cosa que si tú emprendes ahora, por ejemplo, ya estás dando tus primeros pasos de emprender, de hacer algo propio tuyo, ya más adelante va a ser un poco más fácil, digamos, ya cuando llegas a los 35 años que estoy yo, ya es un poco más manejable el tema, ¿no? Ya, pero empezando un poco más pronto, ¿no? Y también otro tema importante, el tema de emprender, cuando vas a emprender, siempre trata de tener también un plan B. ¿A qué me refiero con esto? A que no te lances, por ejemplo, solamente con tu emprendimiento. Y hoy por hoy estás en otro trabajo, por ejemplo, mantén ese trabajo, ¿sí? No es que ya, ahora me voy de empresario y dejo mi trabajo, no es así. Mantente en el otro trabajo todavía, ¿sí? Para que puedas solventar tu negocio
Ya cuando tu negocio en realidad esté generando y necesite de ti a tiempo completo que estés ahí, ahí sí pues ya deja tu trabajo y empieza a generar ya solo para tu negocio. Y otra cosa también importante que hoy por hoy me he dado cuenta que nos ha ayudado mucho a mantenernos es no depender solamente de un ingreso, no solamente depender de tu trabajo, de tu sueldo, no solamente estar bajo de relación de dependencia. Es bueno, te ayuda a estar establemente bien, pero es momento de generar también otro ingreso. Qué bueno sería generar unos 3 ingresos, digamos, tu trabajo con relación de dependencia, tu emprendimiento y por ahí un ingreso adicional más que puedas tener, eso te va a ayudar también a mantenerte. Imagínate hoy, si es que solamente dependieras de un negocio, de un ingreso de un sector público, te quitaron el trabajo en el sector público, jodido. Entonces, por eso siempre mantener también, al menos mantener unos 2 o 3 ingresos mensuales, eso también te va a ayudar a tener estabilidad en tu hogar. Creo que dije todo. Gracias. Sí, muchas gracias por la entrevista, por los consejos, que sí como estudiantes, sí nos ayuda mucho. Ya, pues para Listo, finalizar amigos, cuando gusten estamos para seguir conversando y gracias por considerarme y cuando gusten ahí estaremos para seguir aportando en lo poco que se conoce. muchas gracias por la entrevista. Gracias, amigos. Gracias. Buenas tardes. Gracias.